Les damos la bienvenida a la última mesa del 10º Coloquio Internacional de Literatura Gótica, que no solo es literatura, ya han visto que se han dado cita otros medios de expresión, y vamos a cerrar con dos muy interesantes ponencias de Irene Gabriela Ramírez Muñoz y de Juan Esteban Plaza. Se disculpa Gerardo Lima, aunque él aparecía en el programa, no pudo venir por unos problemas laborales, aparte que tenía que moverse desde Puebla para acá. Voy a empezar presentando a nuestra primera ponente, Gaby Ramírez. Ella estudió la carrera de Letras y Literaturas Modernas Francesas. Es apasionada de la literatura, el cine y el arte en todas sus formas. Nos comparte que sus géneros de especialización son el terror, la fantasía y la ciencia ficción, y es lo que la trae aquí al coloquio. Actualmente trabaja como docente en la UNAM y en la INAL. Nos va a compartir una ponencia titulada El gótico en tiempos de COVID-19, crítica de la modernidad o elogio de la tradición. Gracias. Muchas gracias. Voy a empezar. El género literario gótico se originó en Europa a mediados del siglo XVIII con Anne Radcliffe, Martin Lewis, Horace Walpole, entre otros, como algunos de los autores más representativos. Entre las características comunes dentro de la mayoría de los relatos góticos encontramos las localizaciones lúgubres, el mundo de los sueños y la realidad que se mezclan, y la aparición de personajes sobrenaturales, un ejemplo de los vampiros, como ya hemos hablado en otras mesas. Estos últimos generalmente alcanzan su categoría al ser infectados por otros de la misma clase a través de la mordida, y una vez contagiados se encargan de esparcir la infección en el resto de la población. Cabe preguntarnos entonces, ¿cuál es la relación que mantiene el gótico con la actual pandemia de COVID-19? Una característica en común es la del temor al contagio. El virus vampírico, así como el del COVID-19, prolifera y se esparce rápidamente. Pero no solo eso, su narrativa lo hace también. Esta se cuenta y se ha contado de una y mil maneras, desde las redes sociales, pasando por los noticieros y llegando hasta los cotilleos, lo cual da como resultado la construcción de una historia en la cual ya no se sabe qué datos pertenecen al campo de lo científico y cuáles al de las nuevas habladurías o teorías conspirativas. El virus va erigiendo a su alrededor su propio mito, y este termina por provocar incluso más terror que el virus mismo. De esta manera se configura literariamente. Las epidemias y las pandemias han sido siempre atractivos para la creación de mitos urbanos e historias varias. En el pasado no eran fácilmente explicables, eran aterradoras y atribuidas simplemente a fuerzas superiores que escapaban de cualquier entendimiento humano. Se creía que se trataban de castigos divinos debidos a alguna transmisión comunitaria. Y aunque ya no nos encontramos en el siglo XVIII, en algunos sectores de la población todavía persisten ciertas creencias de aquel periodo, ya que algunos creen que el COVID-19 es un castigo para la población, un fenómeno invisible propagado por fuerzas incomprensibles y desconocidas. Todo esto ya se había presentado durante los siglos XVIII y XIX, donde dentro de la narrativa los vampiros eran los principales culpables de este tipo de contagios, formando parte indisociable de la historia de las enfermedades infecciosas. En la actualidad, los vampiros regresaron para posicionarse dentro de la narrativa. El 26 de enero del 2020, el Daily Mail publicaba el siguiente titular, abro cita: del murciélago a la serpiente y de la serpiente a los humanos. El coronavirus es una pesadilla real de ciencia ficción. Cierro cita. Esto comprueba que se está recurriendo nuevamente a la narrativa gótica para transmitir un mensaje. El COVID fue presentado como un virus entre especies, el cual nos reduciría al nivel de las bestias, haciendo un guiño clarísimo a los vampiros que a través de su mordida despedían muerte y contagio. Para esta ponencia revisaré cuál es la relación del gótico con la enfermedad y mostraré que los motivos góticos perviven aún en la modernidad. Empecemos con lo gótico y lo corporal. Los espacios, tales como las casas embrujadas o las mansiones antiguas, que son parte constitutiva del gótico, como ya había mencionado, mantienen siempre una estrecha relación con los personajes. Estos últimos están conectados a dichos espacios de una u otra forma, ya sea de manera inmaterial, por ejemplo a través de la memoria o de una historia que los conecta al lugar, como en Los Elementales de Michael McDowell, o a través de una conexión física y tangible, como en el cuento Bauhaus del autor estadounidense Lisa Torre. La conexión que más nos interesa para este trabajo es aquella del contacto físico, ya que tiene relación directa con el contagio y la enfermedad. Y no solo en la literatura, también en el cine gótico encontramos varios personajes que mantienen un vínculo con la casa a través del contacto físico con los objetos que hay dentro de ella, manipulando picaportes, armas, herramientas y demás artefactos. Desde Nosferatu de Friedrich Murnau, pasando en los 90 por Eduardo Manos de Tijera de Tim Burton, hasta llegar a la modernidad con El monstruo Babadook de Jennifer Kent,
Lo que une todas estas piezas audiovisuales es el uso que se le da a las manos, al cuerpo y a lo físico dentro de los espacios. La mera descripción de los objetos o los lugares no basta para el espectador o lector del gótico contemporáneo. Hace falta que éste se involucre activamente dentro de la obra, mediante el contacto físico, que es un elemento esencial para el proceso de descubrimiento espacial. El hecho de estar unido físicamente a la casa transmite una sensación de reclusión y encarcelamiento, un tropo usado recurrentemente en el gótico. En la pandemia por COVID-19 existía la misma conexión física con la casa, lugar donde permanecemos la mayor parte del tiempo debido a las restricciones sanitarias. No se nos permitía salir ni estar en contacto con otras personas, obligándonos a estar constantemente en la casa, físicamente, a estar de manera ininterrumpida en ella, hasta llegar al punto de desarrollar una especie de simbiosis. Como resultado, se crea una relación indisociable entre el cuerpo y el edificio gótico. La casa se transforma en un organismo vivo que respira y siente, existiendo una fuerte codependencia sensorial entre el edificio y el yo perceptor. El animismo, otro tema que a menudo se encuentra presente en el gótico, ilustra esta idea de la casa como ente vivo. La casa embrujada, con sus puertas que se azotan y sus candelabros que se agitan violentamente, exterioriza su cualidad de ser viviente. Por eso es capaz de actuar a voluntad, de perseguir a aquellos que quieren fuera de ella, o incluso de atrapar sus cuerpos y sus mentes si así lo desean. La destrucción de la casa en varias historias góticas es indicativo del fuerte vínculo entre el morador y la morada, funcionando a nivel simbólico y metafórico. Ejemplo de ello lo tenemos en la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe o en Los Elementales, nuevamente, de McDowell, donde la ruina de la casa representa la ruptura de la familia y el desvelamiento de sus secretos. Por otro lado, el gótico ha servido como crítica también a los órdenes establecidos y como medio de exploración de diversos miedos y ansiedades sociales. Los efectos del gótico son generalmente descritos como, abro cita, ominosos y también como disrupciones estimulantes de órdenes aparentemente estables y de la cotidianidad burguesa, cierro cita. El gótico abre la vía de la crítica, sobre todo dirigida a la modernidad. De hecho, el gótico funciona como una exploración antropológica de las ansiedades humanas que existen debido a la extrema racionalización de la superstición y del intento del ser humano por dominar a la naturaleza. Al término del siglo XIX, con la llegada de las innovaciones científicas, la población se sentía cada vez más vulnerable y temerosa. El descubrimiento de las distintas bacterias existentes sobrevino en el temor de la población, al sentirse impotentes frente al desconocimiento del mundo natural. El ser humano ya no se sentía en control pleno de su entorno y la idea de los patógenos como invasores malignos fueron el material perfecto para narraciones terroríficas, donde el paso hacia los avances científicos representaba el vestíbulo de un mundo desconocido y aterrador. Es así que durante el periodo gótico, sobre todo en la literatura de ficción, encontramos el tema de la enfermedad de manera recurrente. Ejemplo de esto lo tenemos en La muerte en Venecia, del autor Thomas Mann. En dicha obra aparecen una serie de elementos góticos ligados a la narrativa de la infección, como cuando el narrador compara la enfermedad del cólera con un fantasma. En el libro La enfermedad de Clavun, el tema de la tuberculosis se entrecruza con el del motivo vampírico. La literatura popular que abordaba el tema del cólera ayudó a formar y difundir una idea y un concepto sobre la enfermedad gótica, el cual seguiría utilizándose más adelante dentro de las narraciones de este estilo. Otro ejemplo clásico es La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, en donde se narra la historia de un príncipe el cual cree que puede escapar de la plaga medieval, la cual es presentada en el cuento haciendo uso de la ficción. Sin embargo, se elabora una clara referencia a la peste negra. La figura de la muerte roja aparece cuando el péndulo del reloj marca las 12. El reloj funciona como un símbolo de la modernidad que nos extrae de la escena medieval para posicionarnos frente al temor de lo moderno y lo extranjero. El material con el que está hecho el reloj es ébano, con frecuencia importado de la India. El reloj, con su simple repique, parece presagiar el terrible destino mortal que está por llegarles a los personajes a través de la enfermedad. Situándonos de nuevo en la época actual, el COVID también reveló el temor que se le tiene a la modernidad, a la ciencia y a la rapidez con la que esta última desarrolló una vacuna, que más que aliviar los temores, parecía alimentar las dudas acerca de su efectividad frente al virus. Asimismo, se especulaba que el origen de este último podría provenir de países asiáticos, continuando con las viejas creencias de temor y desconfianza ante otras culturas. Los miedos seguían siendo los mismos. De igual manera, para la época, la mente jugaba un rol muy poderoso dentro de la enfermedad. Regresando al siglo XIX, en este siglo se confirmó, ya que en este siglo se utilizó la hipnosis como un tratamiento médico serio para curar ciertas enfermedades. No solo el cuerpo era vulnerable a las infecciones, sino que la mente lo era también, y esta se presentaría en malestares físicos posteriores, lo que ahora denominamos síntomas psicosomáticos.
En su trabajo Sexo y Carácter, Otto Weininger afirmaba que las mujeres que mantenían relaciones sexuales con hombres negros pueden quedar permanentemente infectadas y dar siempre a luz a niños negros, incluso si el padre era blanco. Lo que resulta evidente de esta asociación, de esta vieja asociación, es el temor ciego ante el otro. Los límites entre el yo y el otro se vuelven difusos y el miedo al contagio proveniente de un tercero se revela cada vez más fuerte. Si nos situamos en el campo de la literatura de ficción, uno de los ejemplos más representativos de este miedo a ser infectados por el otro es Drácula de Bram Stoker. Dicho texto no solo aporta un matiz gótico al tema, sino que también explicita la conexión metafórica entre el terror a la infección y la otredad. En esta época, la expresión de enemigo invisible era utilizada en publicaciones científicas de bacteriología, aunque igual podría encontrarse en la literatura haciendo referencia al fantasma o al vampiro. En los dos ámbitos, ya sea científico o literario, los conceptos avivaban el sentimiento de terror en la población lectora. Ahora bien, como lo muestra la ficción gótica, dicho género capturó de manera eficaz la experiencia aterradora de las enfermedades del momento, como el cólera. Esta última parecía haber emergido de la nada, no se hallaba explicación lógica de cómo había surgido y sobre todo de cómo se contagiaba y propagaba con tanta velocidad. El cólera era capaz de afectar a una persona mediante síntomas inexplicables y aterradores para la época, así como incluso matar a alguien sano en cuestión de horas. El COVID también es capaz de llevar a cabo todos estos procedimientos siniestros en una persona. Dicho virus nos tomó por sorpresa ya que no había una vacuna, dando como resultado varias muertes, incluyendo las de personas sanas y jóvenes. El aspecto luminoso del COVID reside en que es capaz de propagarse igual que el cólera con una velocidad aterradora, contagiando a todos los sectores de la población, desde los más jóvenes hasta los más viejos, incluso personas sanas y sin aparentes complicaciones de salud. Cualquiera podía morir en cuestión de días de no ser llevado a un hospital a tiempo cuando se presentasen las complicaciones respiratorias. El COVID supuso entonces un retroceso en el tiempo. Parecía ser que nos encontrábamos nuevamente en siglos anteriores, enfrentándonos a los mismos temores inexplicables y atribuyéndolos a todos aquellos que no pertenecían a nuestra latitud o nuestra cultura. Como la académica Judith Halberstam ha señalado, la figura de Drácula vehicula muchas características del estereotipo predominante de los judíos de Europa del Este. Por otra parte, la correlación entre las enfermedades infecciosas con los movimientos migratorios del Este fueron una de las teorías más comunes en aquel entonces. Steven Ashheim, historiador sudafricano, describe cómo fue que la desolada situación de los refugiados judíos de la Europa oriental influyó para reforzar estereotipos dañinos sobre ellos, clasificándolos como portadores de enfermedades. Durante la pandemia por COVID, una carga igualmente negativa fue atribuida a la población oriental. A partir de esto empezaron a ocasionarse varios ataques racistas y xenófobos hacia este sector de la población mundial dentro de los países extranjeros donde residían. Varias publicaciones y memes se difundieron a través de las redes sociales donde se indicaba de manera explícita que los causantes de todo este desastre viral habían sido ellos. Esta intolerancia se vio también reflejada en el terror evocado por los discursos popularizados sobre la infección y puede también estar vinculada a la fantasía comúnmente reprimida acerca de la muerte del otro como garantía para asegurar nuestra propia existencia. Lo ominoso gótico parece ideal para describir cómo algo podría parecer simultáneamente antiguo y familiar, y a la vez terriblemente nuevo y desconocido. El cólera que azotó Europa durante el siglo XIX parecía agravarse porque los humanos contaminaban el medio ambiente y eso explicaba el por qué las ciudades parecían ser las más afectadas por los brotes. El COVID se adapta bien a esta misma clasificación ominosa. Se trata de un virus completamente nuevo para la humanidad, pero al mismo tiempo el miedo que causa al ser infectado por una enfermedad de tal magnitud es antiguo, transportándonos una vez a los siglos pasados, a lo gótico, a las pandemias, que parecen tratarse de un mal sin solución. Al mismo tiempo, existe la idea de que dicho virus fue causado por los humanos, por su negligencia en contaminar el planeta. Incluso se descubrió que más virus desconocidos seguían saliendo a la luz debido al calentamiento global, el cual era culpa exclusivamente de los humanos y sobre todo de las industrias y las ciudades. El gótico también facilitó y dio cabida a una manera de narrar y explicar la forma en la cual lo oculto y lo aterrador provenientes de elementos extraños podían infiltrarse dentro de los espacios familiares. Ejemplo de esto proviene del gótico decimonónico, nuevamente, con El hombre de arena de Hoffman, con la famosa autómata Olimpia, la cual logra infiltrarse dentro del ámbito conocido del personaje principal hasta el punto de que éste se casa con ella convencido de que es real. El horror proviene de la alteración del juicio que sufre el personaje, la cual surge debido a que los sentidos fallan y aceptan como real algo que no lo es.
El protagonista no logra discernir la diferencia entre lo humano y lo no humano, entre lo vivo y lo muerto. El descubrimiento de que su amada en realidad es simplemente un objeto inanimado lleva al protagonista a la locura y a la muerte. Así observamos que aquello que nos resulta conocido o que tenemos por real logrará infiltrarse con más facilidad dentro del ámbito familiar para engañarnos. Posicionándolos nuevamente en el contexto actual, notamos que el COVID logró infiltrarse dentro de las esferas conocidas gracias a un hábil disfraz. Al inicio creíamos que se trataba por los síntomas de una simple gripa, que podría ser curada con facilidad, pero el efecto ominoso se reveló al momento de darnos cuenta de que se trataba de un virus mucho más grave, del cual no teníamos ninguna información. El COVID funcionó como un lúgubre recordatorio de lo que la modernidad había traído. Fue entonces que recurrimos nuevamente a la narrativa gótica para aliviar un trauma derivado de una experiencia compartida por el conjunto de la población. Concluyendo con este sucinto análisis, podemos afirmar que lo corporal juega un rol fundamental dentro de las historias góticas, ya que está en estrecha relación con la transmisión de la enfermedad y el terror que ésta provoca. Hemos visto que se manifiesta tanto dentro de la literatura como del cine, desde el siglo XVIII y hasta la actualidad. La literatura y el cine de los siglos XX y XXI, la literatura y el cine góticos, demandan al público más conciencia sensual y nos invitan a participar activamente dentro de una experiencia multisensorial en la cual se describe o se muestra de manera detallada los resultados de nuestra corporalidad en los diversos espacios. Sin embargo, en siglos pasados también se exploraron las geografías sensoriales y de ahí emergió el carácter gótico de las obras. La manera en la cual los personajes percibían sus entornos, la naturaleza, los objetos y las demás personas está íntimamente relacionada con los cuerpos. Ahora bien, respecto al gótico del XVIII y el XIX, este fue en gran medida el responsable de vehicular ideas acerca de la fuerza corrosiva de lo no occidental, alimentando los miedos irracionales sobre lo extranjero, dando como resultado una lógica racista. Sobre todo cuando estas fuerzas se situaban dentro de los espacios cotidianos, amenazando con destruir el orden de lo ya conocido, provocando un caos dentro de la estructura social. El gótico, en siglos pasados, desarrolló una narrativa en la cual la causante de la ruina en varios aspectos de la vida, no solo en la salud, sino también en lo social y lo económico, había sido el cólera asiático. En el nombre se evidencia la carga racista de la narrativa elegida por el periodo. En el siglo actual, con el COVID, se apeló al mismo discurso a pesar de la lejanía en tiempo de una pandemia con la otra, lo cual demuestra que los orígenes de las enfermedades globales pueden analizarse desde una misma óptica. Asimismo, los argumentos presentados en este trabajo exponen que el racismo y la xenofobia continúan enraizados a nuestra sociedad. Sin embargo, no todo es malo. Al identificar los discursos racistas que se han perpetuado dentro de las narrativas actuales, accedemos a la posibilidad de modificarlos y transformarlos en discursos que se adapten a los avances científicos e ideológicos de la sociedad contemporánea. Abro cita. Reconocer la importancia de la narrativa gótica para esta genealogía y entender su legado racista puede ayudarnos a cambiar la historia, haciendo más sencillo el describir narrativas más justas que sean también más empíricas. Cierro cita. Esto según el teórico Altshuler. Al inspeccionar el pasado a través de un recorrido por las enfermedades que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia, nos percatamos que las emociones humanas más básicas, como la del miedo, se repiten a través de todas las épocas, sin importar los avances tecnológicos o científicos que existan. El miedo a la muerte siempre ha existido y seguirá existiendo a pesar de nuestra aparente incredulidad. El COVID nos devolvió nuestras emociones más primitivas y nos recordó de una manera sombría nuestro sucinto paso por el mundo y nuestra fragilidad como habitantes de la Tierra. Nos devolvió un estado antiguo y familiar que ya no recordábamos, pero que resurgió desde las memorias pasadas. No obstante, la tragedia también puede servirnos para cambiar la narrativa hacia una que sea más adecuada al progreso de los tiempos actuales, más empática y más justa, la cual nos guía hacia un mejor entendimiento y manejo de la enfermedad y de todo lo que ella conlleva, hacia un empleo más responsable de la vida, así como de la muerte. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Continuamos con Juan Esteban Plaza. Él es doctor en culturas ibéricas y latinoamericanas por Stanford University. Sus trabajos sobre literaturas de América Latina y el Caribe han sido publicados en revistas y volúmenes editados en Chile, Colombia y México. Actualmente es becado postdoctoral por la Andrew W. Mellon Foundation en el Centro de Humanidades de Wesleyan University, y el título de su ponencia es Escenas del Gótico Cubano. Gracias a todos los presentes y gracias a todos especialmente por la organización de este notable coloquio.
tengo que decir, yo nunca había visto algo similar en otra parte y es notable cómo ha servido para hacer converger perspectivas diferentes y también generaciones, profesores y personas y estudiantes que están en diferentes momentos de su formación. Así que mis aplausos y me saco el sombrero frente a esta iniciativa que además ya lleva 15 años. Así que, bueno, también una nota un poco de un cierto nacionalismo patético y de segunda mano. Yo, siendo un chileno que trabaja en Estados Unidos sobre temas del Caribe, siento que el único lugar donde me siento en casa es México. Tengo que decir eso y me disculpan por la por el patetismo en ese comentario. Además, estar en una es como a la vez excitante e intimidante con estos edificios gloriosos y hermosos. Bueno, este es un texto que presenta 3 momentos de lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, que concluyó y que ahora va a ser un volumen, ojalá en un tiempo próximo, no muy lejano. Bueno, con el título de Escenas del gótico cubano, he querido poner en diálogo algunos puntos nucleares de una cierta tradición de la literatura de horror que serviría de contrapunto a formas más tradicionales de organizar las literaturas nacionales y regionales del Caribe hispánico en lo que Sybille Fischer ha llamado la zona de la plantación. Comienzo por advertir que no entiendo aquí el gótico tan solo como un género literario codificado en la formación clásica de la novela inglesa y en sus herederos más o menos directos a ambos lados del Atlántico. En lugar de una estructura de convenciones en términos de Ilkosovsky y Sedgwick, me interesa interrogar al gótico como la imaginación del asedio de formas arcaicas que se presumen sepultadas por los procesos de modernización activados a partir del siglo XVIII en Europa y sus extensiones coloniales. En el contexto del Caribe, este asedio fantasmagórico del pasado hizo relación sobre todo con las fallas o accidentes al interior de un relato histórico centrado en la salida del régimen esclavista y las formas coloniales y neocoloniales de dominación. La relación amo-esclavo funcionaría en la zona de la plantación como una arquitectura imposible, al modo de las prisiones imaginarias de Piranesi, un espacio de pesadilla en el que la salida no es posible porque se ha perdido irremisiblemente la posibilidad de distinguir entre el afuera y el adentro. Después de los logros de la abolición y la independencia, la memoria de la esclavitud volvería según una cierta compulsión de repetición, a la vez como trauma y juego, como retorno de lo reprimido y práctica gozosa del exceso estético. Mi punto de partida será la novela abolicionista de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, publicada en su versión definitiva en 1882, pero escrita a lo largo de más de 40 años, en su mayor parte fuera de Cuba. Además de marcar el inicio de la narrativa nacional, el grupo de las novelas antiesclavistas cubanas, podríamos mencionar Zap de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Petrona y Rosalía de Félix Tanco y Bosmeniel, Francisco de Anselmo Suárez y Romero y la propia Cecilia Valdés, que es la primera y la última. Marcan el momento, porque hay una primera versión que se publica en 1840. Marcan el momento de la asimilación creativa de la novela romántica en Cuba y de la tematización explícita de los vicios derivados de la sociedad esclavista. Saltando al siglo XX, revisaré algunos pasajes de la obra de Fernando Ortiz, conocido como el creador del concepto de transculturación y considerado el fundador de la antropología en Cuba. En su trabajo, Ortiz insistió en la necesidad de una ciencia de la cultura que dejara atrás las supersticiones racistas que habían servido de fundamento a la ciencia racial. No obstante, el proyecto de exorcizar, entre comillas, el racismo implica una reinscripción gótica de lo sobrenatural en el campo de la antropología. Por último, revisaré El reino de este mundo, de Alex Carpentier, novela muy conocida, que a la vez reescribe la revolución de Haití y lanza el concepto de lo real maravilloso americano. Sugeriré una lectura genética de la novela para mostrar la influencia de Edgar Allan Poe en Carpentier y las estrategias por las cuales el autor cubano borró los rastros de la tradición gótica en su obra, subsumiéndolos a los rasgos generales del barroco americano. Leer góticamente estos monumentos de las letras cubanas servirá para deconstruir la abolición, el mestizaje y el barroco como 3 avatares del discurso de la soberanía en Cuba. 1. Cecilia Valdés no es solo la novela cubana más ambiciosa del siglo XIX, sino que constituye en sí misma un archivo histórico imprescindible para todo el que quiera acceder a los principales problemas de una isla disputada por varios imperios, mientras se inventaba como nación aún bajo control colonial. Recordemos que estuvieron las Cortes de Cádiz en 1812, los intentos constitucionales fallidos,
España retoma el control de Cuba, Cuba finalmente se independiza en 1902, pero bajo tutela norteamericana, ¿no? Allí están, igual en la novela, allí están la mulata fan fatal, los bailes vernáculos, los músicos de color, los dirigentes corruptos, los atentados crueles, los esclavos sumisos en primer plano y los rebeldes en el trasfondo, los círculos literarios, la vida sentimental de las mujeres blancas, las fiestas y la mala vida de las clases populares, la modernización del sistema hospitalario y carcelario, el comercio legal de las materias primas y manufacturas procedentes de la metrópoli, o sea, las materias primas de exportación y manufacturas procedentes de la metrópoli, y el comercio ilegal de la trata y el contrabando. Recomiendo enérgicamente esta novela. Lo tiene todo, es como realmente un fresco impresionante de decirlo. En el centro de la trama está Cecilia Valdés, hija ilegítima del traficante de esclavos Cándido Gamboa y de la mulata Charito, capturada por su padre al nacer y entregada a la Real Casa Cuna, el orfanato del que toma su genérico apellido Valdés. Como resultado de lo cual, Charito, su madre, enloquece y acaba internada en un hospital psiquiátrico. Criada por su abuela, Cecilia crece sin conocer el paradero de su madre ni la identidad de su padre y termina enamorándose de Leonardo Gamboa, hijo de Cándido y medio hermano suyo. Pese a las advertencias de la abuela, que le cuenta historias de terror sobre lo peligroso que es ir al barrio donde vive Leonardo, y a las maniobras de Cándido para impedir esta unión, el secreto en torno al origen de Cecilia hace que el incesto termine consumándose trágicamente, reproduciendo la progenie ilegítima con el nacimiento de la hija de los medio hermanos. Entonces son como varias generaciones de relaciones ilegítimas que, digamos, van produciendo este mestizaje que tiene como este doble carácter de que es un mejoramiento de la raza. Entonces, bueno, Cecilia es muy hermosa y se supone que su hija va a ser todavía más hermosa, pero el resultado de un incesto. La figura del incesto funciona como vector en múltiples lugares de la novela, como cuando Leonardo siente celos de un militar español que seduce a una de sus hermanas legítimas, irritación que reaparece espejeada en el personaje de José Pimienta, mulato enamorado de Cecilia, que se lamenta enfurecido de que los blancos, comillas, nos arrebaten las de color y nosotros no podamos ni mirar para las mujeres blancas, cierre comillas. Los celos paralelos de Leonardo y José cifran la soberanía y la emancipación racial en términos de la propiedad sexual sobre los cuerpos de las mujeres. El timos de la vida política queda del todo reducido al eros de la vida sexual. Podemos pensar en la tesis de Doris Sommer, ¿no? de las alegorías nacionales. La sociedad colonial y esclavista que retrata la novela es tal que el deseo de las mujeres de color está orientado hacia el mejoramiento de su estatus y su progenie mediante el amor interracial, pero como ese amor está prohibido, el resultado de las uniones entre miembros de razas distintas acaba fatalmente en el incesto, el encierro y la locura. Una compleja política sentimental rige la construcción de una novela como Cecilia Valdés, que a fin de cuentas buscaba la conversión moral de sus lectores. Sin ofrecer ningún atisbo acerca de la producción de un sujeto revolucionario, el relato aseguraría su efecto progresista en el escándalo del lector frente a los abusos de una sociedad segmentada por criterios raciales. Sin embargo, la indignación y la acción que debería seguir de aquella no están de ningún modo garantizadas en un género de novelas que, en palabras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, se solazan en la, comilla, poesía del dolor. Un brutal modelo de espectador está dado en las varias referencias al suplicio de los latigazos como una música con la que ciertos personajes pueden dormir a pierna suelta, para no hablar de los castigos a un esclavo cimarrón descritos en la tercera parte de la novela, contemplados como un espectáculo con enorme placer por mayorales, sirvientes y hasta perros. Las reacciones frente al espectáculo sangriento del suplicio ponen en funcionamiento un sistema de cualificación moral que incluye reflexivamente al lector. Mientras unos personajes han naturalizado la crueldad o gozan abiertamente con ella, otros hacen las veces de reserva moral de inocencia. Son los que, como Isabel Lincheta, criolla blanca y pretendiente oficial de Leonardo, lloran desconsoladamente, y estos personajes lloran mucho, frente al sufrimiento negro. En términos de Lauren Berland, comillas, al afirmar la universalidad del sufrimiento y el poder transformador de la compasión, la pedagogía de la novela antiesclavista, ella está pensando en Uncle Tom's Cabin, ¿no? Humaniza estructuras de violencia, cierre de comillas. Tal vez no hay personaje que exprese mejor esta escisión ideológica del sentimentalismo que Rosa, la mujer de Cándido, que al oír la historia de un cargamento de esclavos lanzado por la borda de un buque español para perder peso y así escapar a salvo de la vigilancia británica,
se compadece solamente de la suerte de los niños, de estos pobres niños asesinados, mientras en su propia casa torturaban esclavos cotidianamente. Recuerdo también de la escena de Memorias del Subdesarrollo, cuando hay unos marxistas así enérgicamente discutiendo sobre la necesidad de terminar con el racismo y hay un negro que está sirviéndole la comida. Desactivados sus ambiciones transformadoras por el carácter de este sentimentalismo humanista, Cecilia Valdés ofrece en cambio materiales abundantes para satisfacer el gusto romántico gótico por el espectáculo del dolor y la muerte. Aunque esta conclusión pueda parecer escandalosa para los criterios actuales, hay que recordar que las ideas de los derechos del hombre son recibidos en América Latina al mismo tiempo que los ideales estéticos románticos, y que una de las tensiones cruciales de la época era la que tenía lugar entre el deseo revolucionario de cambio y la fascinación por las ruinas de las prácticas e instituciones del antiguo régimen. 2. Cuando Fernando Ortiz publica su primer trabajo, en la primera década del siglo XX, la guerra hispanoamericana había dado inicio en Cuba a una república tutelada por el veto militar norteamericano. El estado de ánimo melancólico que atravesaba las élites letradas cristalizó en una serie de tropos devenidos más tarde lugares comunes: degeneración, decadencia, atraso, enfermedad, insularidad, choteo. Podemos pensar también en los escritores modernistas como José Asunción Silva o como Julián del Casal, ¿no?, que eran esta estetización de la enfermedad y de la muerte. Parecía un consenso tácito entre quienes habían abrazado el sueño de Martí que la Cuba independiente había nacido muerta. Esta imagen que se repite mucho. Es preciso dilucidar este malestar colectivo del siglo XX pensándolo a partir de la violencia racial sedimentada que nunca había sido asumida en toda su radicalidad por los discursos letrados. Estimo que la escritura de Ortiz, poblada de figuras espectrales y monstruosas, acusa la sobrevivencia del racismo en una totalidad social representada como post-racista por las ideologías del Estado republicano. Una nación para todos y de todos, decía Ortiz. Tal vez no haya mejor ejemplo de cómo la historia de la violencia racial se escribe entre las líneas del discurso nacionalista que la conferencia Factores Humanos de la Cubanidad de 1939, en la que Ortiz metaforiza la composición social cubana mediante la imagen gastronómica del ajiaco, que es una cazuela que se come allá. Es curioso que entre los muchos comentarios que han glosado este icónico ensayo de identidad nacional, ninguno haya reparado la semejanza del ajiaco de Ortiz con la ganga de la regla Palomonte Mayombe. Así como el sacerdote mayombero invoca el espíritu de un muerto, una suerte de zombie, preparando una cazuela con pedazos de cráneo, cerebros, corazones, madera, insectos, trozos de perro, hierbas y especies, Factores Humanos lanza figurativamente a los cocineros de la historia cubana a sus propias ollas, mezclando iguanas, cocodrilos, tortugas, calabazas, nabos y cocinas con las carnes de ciboneles, taínos, españoles, africanos, canarios y chinos. Una imagen muy caníbal. Los ecos de prácticas consideradas hasta poco antes de la escritura del ensayo como actos de brujería resuenan en un título que bien podría sustituirse por Los ingredientes humanos del caldo nacional. Las categorías raciales no solo sirvieron para distinguir entre sí a estos distintos factores humanos, sino que hicieron posible la brutalidad histórica que tortura, troza y pone a hervir a los cuerpos para crear un nuevo compuesto social. La precipitación con la que el ensayo se apura a formular la unidad de una colectividad orgánica, allí donde domina el terror y el relajo, hace que este espacio de muerte funcione como una máquina de producir espectros. El término espacio de muerte lo tomo de Michael Taussig. El ensayo de 1940, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, el texto más famoso de Ortiz, relabora los temas de factores humanos, descentrando el análisis de las poblaciones humanas para privilegiar en cambio a las dos mercancías más gravitantes de la economía de la isla. Haciendo una variación literaria del fetichismo de la mercancía, el Contrapunteo famosamente pone en escena un duelo entre Don Tabaco y Doña Azúcar, en el que el trabajo de la metáfora alude a la fantasmagórica presencia de las relaciones capitalistas de producción, representándolas como relaciones directas entre cosas. Estamos en el terreno del marxismo gótico. Esta figuración de las mercancías en su devenir histórico permite ampliar el campo de análisis de factores humanos para situar la formación de discursos raciales en su relación con la extracción de valor en base al sometimiento de los cuerpos laborantes. La serie de oposiciones que se despliega a partir de la disputa entre el tabaco y el azúcar, y esto es como una alegoría extendida, ¿no? O sea, cuando diga estos pares, piensen tabaco, azúcar. Producción artesanal, producción industrial. Hombre moreno, mujer blanca. Cultivo intensivo, cultivo extensivo. Trabajo especializado, trabajo repetitivo. Vega, latifundio. Ciudad, campo. Mercado local, mercado global.
inmigración de blancos, trata de negros, cubanidad, extranjería, soberanía, colonialismo. Desplaza las formaciones, estos pares desplazan a las formaciones raciales desde su análisis científico objetivo hacia su implicación múltiple en las transformaciones materiales y teológico-políticas dinamizadas por la acumulación capitalista. Así, el contrapunteo prefigura vía metafórica una idea formulada por Cedric Robinson décadas más tarde en su famoso estudio de marxismo negro, es decir, que el capitalismo no trajo, como creía Marx que lo haría, la superación de las jerarquías inherentes al feudalismo europeo, sino que al contrario creó su riqueza precisamente a partir de la desvalorización de los cuerpos esclavizados que esas propias jerarquías hicieron posible. O sea, él ve el capitalismo como una suerte de continuación del feudalismo, no es una línea tan clara. De este modo, la reinvención de la teoría marxista del fetichismo en el texto de Ortiz conlleva una alteración radical de las tesis racistas sobre el fetichismo africano, a la vez que integra a la narrativa de la historia económica cubana el resto fantasmagórico de las vidas destruidas y silenciadas por la trata esclavista y por la forma de producción del capitalismo racial. Es decir, hay como una sobredeterminación, ¿no? Que cuando está hablando de esta animación, la animación de estos objetos, está hablando al mismo tiempo de fetichismo de la mercancía y de fetichismo africano, o de animismo, para citarlo directo. Arcadio Díaz Quiñones ha señalado cómo la noción espiritista de evolución espiritual les dio una contextura metafísica a las teorías raciales positivas del carácter criminal que fueron determinantes para el racismo positivista que caracteriza los primeros escritos de Ortiz. O sea, Ortiz parte como racista y después se desdice de esta tesis y escribe un texto famoso que se llama El engaño de las razas, en que dice que las razas no existen y que hay que deshacerse del demonio de las razas. Lo escribe después de la Segunda Guerra Mundial. Extrapolando esta elaboración del espiritismo más allá del giro antirracista de la escritura del autor a fines de los años 30 inicios de los 40, queda en evidencia, o sea, Ortiz hace este giro justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Perdón por insistir tanto en esto, pero es importante. Queda en evidencia que el influyente concepto de transculturación encontraría su antecedente en la noción espiritista de transmigración de las almas. En el intento de liberarse de los elementos racistas de la propia teoría, el celebrado tránsito de la criminología lombrosiana hasta una racializada ciencia de la cultura preservaría de este modo el mismo gesto conjurador con que el primer Ortiz buscaba expurgar los componentes más indeseables de la criminalidad afrocubana. La formulación positiva de una cultura cubana viva se encontraría entonces postergada, diferida, por los restos perdidos o deslocalizados que conforman en términos de verdad el cuerpo paradójico del espectro racial. Así, la proliferación de espectros en la escritura de Ortiz dibuja un mapa alternativo de las relaciones raciales en la Cuba independiente. En el reverso de la teoría de la transculturación se puede leer la continuidad del proyecto de conjuración de la raza, que progresivamente abandona el gesto de la corrección y la purga para dar lugar al arte de la invocación y la convivencia con el fantasma. La expresión más significativa de este tránsito es el modo en que la jerga del espectro de la raza va sustituyendo a la jerga del espíritu de la nación, ¿no? La raza sería el espectro que acosa al espíritu nacional. Lo que comienza a ocurrir en esta escritura es una transfiguración del tema espiritista en una constelación de imágenes monstruosas que acusan la continuación del racismo más allá de su refutación en el plano de la ciencia. Sí. Bueno, termino con esto. 3. El epígrafe que encabeza el célebre prólogo del Reino de este Mundo de 1949, este texto programático del Lo Real Maravilloso Americano, alude a uno de los monstruos predilectos de la literatura de masas de los siglos XIX y XX. Significativamente, su fuente no es americana. La cita de los trabajos de Persíles y Segismunda de Miguel Cervantes es la siguiente, comillas: lo que se ha de entender de esto de convertirse en lobos es que hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina, cierre comillas. ¿Por qué abrir el texto con esta cita y no con una procedente de una fuente vernácula? Es como si el paisaje americano pudiera en todo momento equipararse a los monumentos del barroco europeo, o como si la inclusión del epígrafe sirviera para tomar distancia respecto del juicio de los médicos. En América la licantropía no es una patología, sino un signo de vitalidad. Lo muestra la experiencia directa del escritor viajero que visita las ruinas de Henri Christophe, me refiero al Alejo Carpentier, obviamente. Comillas, la visita es en 1943. Comillas, el sortilegio de las tierras de Haití, las advertencias mágicas de los caminos rojos de la meseta central, los tambores de Petro y de Rada, cierre comillas.
No son inventos de médicos ni de escritores, sino realidades tangibles. Ellas pueden reducir al ridículo la, comillas, agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó a ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años, cierre comillas. Pero la lista de escritores empeñados inútilmente, está pensando en los surrealistas, ¿no? La lista de escritores empeñados inútilmente en producir el efecto que desean con técnicas gastadas excede con mucho el selecto grupo de europeos que a partir de los años 20 produjo ciertas literaturas. Allí están también Sade, Matthew Gregory Lewis y la novela inglesa, comillas, fantasmas, sacerdotes emparedados, licantropías, manos clavadas sobre la puerta de un castillo, cierre comillas. Desde luego muchos de estos autores fueron reclamados como precursores por los surrealistas, pero ¿qué forma conocida de lo extraño no fue reclamada por un movimiento como el surrealista que se proponía transgredir los límites de libros, museos y archivos? Lo que ocurre más bien es un desplazamiento que puede pasar desapercibido entre tanta baratija literaria y histórica que el prólogo descarta con arrogancia melodramática. Parece como si el miedo provocado por los Tales of Effects fuera equivalente a la sorpresa buscada por los surrealistas. Hasta cierto punto esta ecuación podría leerse como una licencia retórica a tono con la diatriba. Si de lo que se trata es de degradar los experimentos de la vanguardia, compararlos con los consabidos trucos de los géneros masivos es por supuesto muy efectivo. Pero hay más que eso en juego. Al leer el prólogo por segunda vez se advierte que, comillas, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela de la Ferrière, el castillo de Henri Christophe, no dista demasiado del castillo de Otranto de Horace Walpole, que Carpentier no habría dudado en caricaturizar. ¿Cuánto de la novela de lo real maravilloso queda en pie cuando cabe la sospecha de que uno de sus ejemplos más emblemáticos deriva de un decadente género literario europeo? En mayo de 1944, 5 años antes de la publicación del Reino de este Mundo, la Gaceta del Caribe da a conocer capítulo de novela de un tal Alejo Carpentier, que no era famoso en esa época, primer germen de lo que será la novela del 49. Basada explícitamente en el cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, que Irene analizó en detalle, este fragmento recurre a la tradición gótica para informar su versión de la Revolución de Haití. La monstruosidad política del terror revolucionario francés que alimentó la escritura del género en Francia e Inglaterra volverá a aparecer hiperbolizada en los relatos del acontecimiento haitiano desde la novela juvenil de Victor Hugo, Vieux Rascal, en adelante. La ex colonia francesa no solo fue el escenario de una cruenta subversión popular, sino que en concurrencia con el imaginario colonial que localizaba en ella la existencia de una cultura de salvajes, fue ampliamente representada durante el siglo XIX como un espacio ingobernable en el que el estado de naturaleza había llegado a mostrar su aspecto más brutal. Después de haber sido uno de los líderes que acompañaron a Louverture en la organización de la primera revolución de esclavos moderna, Christophe hace construir la Ferrière con el trabajo forzado de miles de súbditos, reproduciendo el despotismo de las plantaciones cañeras y encarnando así al personaje prototípico de la novela gótica. La sublevación popular en su contra y el miedo a que los Iwa, los dioses vudú, conspiraran para matarlo, tal como lo habían hecho con los propietarios franceses antes de la revolución, informan el relato de la caída de Christophe cuando la monstruosidad política se vuelve ubicua y cuando el avance de la historia produce la ruina del paisaje de la isla, como relata patéticamente la cuarta parte de la novela, en la que Tino Noel se encuentra entre los vestigios de la hacienda donde trabajaba como esclavo. La Máscara de la Muerte Roja pone en escena un mundo asfixiante donde una aristocracia inmoral se encierra para protegerse sin éxito de la amenaza de un peligro externo. Capítulo novela, por su parte, se apropia de la atmósfera del cuento de Poe para darle al reino de este mundo un tono afín al género del horror sobrenatural. Sin embargo, las huellas del género son cuidadosamente borradas en la redacción definitiva de la novela, como si el ánimo exaltado propio de los Tales of Effect pudiera redirigirse a la afirmación de una autenticidad americana ajena a las convenciones literarias traídas de Europa. Como dice Lucas en el cierre del capítulo de novela, comillas, tierra de prodigios, la princesa está triste, Versalles, el hieróforo celeste, medio siglo perdido en ese almacén de trastos, y aquí se vivía el mundo de milagros. Melgarejo y su caballo los Fernes, Robinson y su escuela, la corona de Azurduy dialogando con una cabeza cercenada en presencia de su ejército. Macandal, Henri Christophe, recuerdas que quería ser una Margarita Gautier, rastacueros. Soñaban con el café Procop, delantales sucios, carnes manoseadas, versos ajenos, y habían tenido la suerte de nacer en América. Ese fragmento, o sea, ese capítulo de novela tiene un componente de manifiesto ya adentro. A pesar del intento por crear una narración capaz de evocar una forma del asombro que en América se encontraría en estado bruto, el reino de este mundo metaboliza una enorme variedad de fuentes histórico-literarias sin excluir los clichés de relatos relatos estereotipados sobre la cultura haitiana y los hechos brutales que tuvieron lugar
a fines del siglo XVIII e inicios del XIX a un lado y otro de la línea de color. En este sentido, la maravilla, que según el prólogo abunda en la realidad americana, tiene una deuda no reconocida con el horror y con un escepticismo gótico hacia las filosofías de la historia que afirman su fe del progreso. Es como si del esquema spengleriano de nacimientos, desarrollo y muerte, el reino de este mundo siempre pusiera de relieve el momento de la decadencia. En efecto, la novela pasa directamente de un Santo Domingo francés amenazado por los siniestros ataques de los esclavos rebeldes a retratar el corrompido reino de Cristo sin detenerse en el entusiasmo de las conquistas militares, las proclamas y las reformas. Que esta visión trágica de la historia no asuma sus filiaciones estéticas, es decir, que la idea de la decadencia no reconozca su realización decadentista, habla de un intento programático por borrar las huellas de las tradiciones literarias que le proveen a la novela su eficacia emocional. No es entonces en la capacidad de traducir en la novela una supuesta ontología americana donde debe buscarse la particularidad del horror maravilloso, sino en la reescritura en sede americana de un archivo mundial del horror. Gracias a ambos por propuestas fascinantes donde, al menos en mi opinión, nos recordaron que lo gótico nos hace voltear hacia ese menosprecio que a veces ejercemos sobre la otra persona o también sobre el mundo natural. Ahorita abrimos este espacio para preguntas del público o entre los mismos ponentes. No sé si alguien tenga algo que compartir, algún comentario, sugerencia, petición, alguna duda que les haya quedado de las lecturas. Yo concretamente tengo preguntas para cada uno de ustedes. Para Gaby, sobre todo la pregunta, ¿no?, con la que enuncias tu título, Crítica de la modernidad o elogio de la tradición, y pues estabas comentando, ¿no?, que lo gótico le da voz a lo que la razón silencia, y partiendo de eso, de que pues durante los momentos de contagios históricos emerge lo gótico para recordarnos que no estamos en control como nos hacemos pensar conforme la modernidad avanza, ¿y cuál sería la respuesta que te das a esa pregunta? Gracias. Bueno, creo que aquí justo dejé la pregunta en el título, ya que a mi parecer convergen distintos puntos de vista y opiniones actualmente. Como mencionaba, hay sectores de la población donde todavía persisten ciertas creencias o incredulidad acerca del virus, que podemos ver que no lo ven como realmente la enfermedad como un virus, sino que lo ven quizá haciendo una vez más referencia al texto de Thomas Mann, donde hacía referencia como a la enfermedad como un fantasma. Igual aquí hay todavía ciertos sectores que tienen todas estas creencias donde recae lo que no se comprende en figuras desconocidas, por ejemplo, o ficcionales como las del fantasma o ánimas, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí depende mucho de distintos factores sociales, la edad, el grupo social, etcétera, a los que se pertenece, y creo que hay puntos en común con la forma de ver la enfermedad con el gótico, pero así como hay puntos en común, también creo que hay bastantes puntos en contra que ya pueden justo volverse una crítica. Entonces creo que ahí depende como del punto de vista de cada quien, pero como mencionaba al final, creo que podemos tomar estos puntos en común, que algunos de ellos son nocivos, para transformarlos en un discurso distinto que pueda ver a la enfermedad o como este tipo de tragedias, de fenómenos, como algo que no forzosamente recaiga como la culpa en el otro, ¿no?, como mencionaba igual en el trabajo. Gracias, Gaby. Y para Juan, pues todos estos 3 días nos hemos pasado viendo, recordándonos que lo gótico emerge para recordarnos aquellos secretos que se silencian, se oscurecen, pero están ahí en nuestro pasado. Entonces, partiendo de ello, te quiero pedir si tienes algunas otras sugerencias, a lo mejor más cercanas, ya a finales del 20, del 21, desde el Caribe vuelvan a abrir la mirada hacia ese pasado que parece negarse, de cómo hubo abusos durante toda la esclavitud que existió en el Caribe.
Sí, gracias por la pregunta. Hay varias, a ver, se me ocurren dos autores ahora, que son Antonio José Ponte, que tiene una novela notable que se llama La fiesta vigilada, que tiene toda una sección sobre las ruinas y que es casi como un tratado de ruinología. Lo que dice él es que Cuba se estuvo preparando a lo largo después de la revolución se estuvo como preparando para una guerra que nunca ocurrió, y entonces dice que al final la guerra es como si hubiera ocurrido porque la ciudad está en ruinas. Y hace un análisis súper interesante o sea, que dice que estos lugares arruinados son el perfecto escenario para la paranoia, que es un tópico, ¿no? Gótico por excelencia, porque dice que son justamente paredes perforadas, ¿no? Entonces el espacio de la privacidad ha sido completamente usurpado, ¿no? Pero él tiene una novela más temprana que se llama Contrabando de Sombras, que no la he leído, pero parece que es una novela más gótica, que eso sí trata con como cementerios y fantasmas y qué sé yo, y es en el tiempo el periodo especial en tiempos de paz, que es un periodo muy fantasmagórico, muy melancólico, ¿no? Él es uno. Hay otro que se llama Eric Mota, que tiene una de sus novelas más famosas, Havana Underwater, así como G-U-A-T-E, Underwater, que es una ficción distópica en que La Habana queda sumergida en el agua y aparecen unas bandas criminales y ocurren toda suerte de cosas extrañas. Él tiene un cuento de zombies también, o sea, él trabaja con la figura de zombies. El otro autor es Junot Díaz, que bueno, tiene esta famosa Wondrous Life of Oscar Wilde, pero él tiene unos cuentos también, entiendo, que tampoco leí, pero que sé que tratan de zombies. La otra es Rita Indiana, que yo recomiendo mucho, que me gusta, que se llama, bueno, ella tiene 5 novelas, una se llama La mucama de Antulé, que es más también del terreno de la ciencia ficción, pero trata con horror sobrenatural. Hay sacerdotisas yoruba, hay orillas, hay viajes en el tiempo y cosas así. Sí, en el Caribe es lo que se me ocurre por ahora. Sí. Gracias. Sí, de hecho a mí La mucama me llegó como sugerencia incluso de Nautical Gothic, otra de las lecturas que se me puede dar. Gracias. ¿Alguien más del público tiene alguna duda? Felicitación de ustedes. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí. Sí, una pregunta sobre esto de la... tú citaste Altshuler, ¿no? Como Global Health. Y bueno, trataste tú en tu texto de, digamos, cómo con el COVID volvimos a una especie de feudalismo, ¿no? De repente, o sea, estábamos en un momento como eufórico de la globalización, podíamos viajar y de acá para allá, y de repente era como que ya nadie podía salir de su país y terminaste en otro país, tú tenías que quedar allá, como fue mi caso. Y claro, toda esta idea, ¿no? Todo este discurso como de securitario, ¿no? De como conservar la salud del cuerpo nacional, ¿no? Lo vimos, y el orientalismo del que hablaste. Pero una cosa que me llamó mucho la atención, pensando, ¿no? En las metáforas de la enfermedad y la decadencia, fue este momento que de hecho fue analizado por Judith Butler, en que se puso, digamos, en la balanza, o se hizo una especie de cálculo a nivel de los gobiernos entre la salud del cuerpo social y la salud de la economía, como dos cosas que podían converger, pero que bien podrían no converger. Y como sabemos, hubo gobiernos que privilegiaron la salud de la economía por sobre la salud de la gente, entendiendo obviamente que la salud de la economía sirve también al bienestar de la población, pero que igual un poco deshumanizadora esa cuestión. No sé si tienes algo que decir sobre como esas metáforas así de la salud y lo enfermo. Sí, gracias. Sí, bueno, creo que sí es muy interesante eso que mencionas sobre eso del cuerpo social y la economía, ya que igual nuevamente creo que
con el COVID se quedó muy claro, quizá como que poníamos en una balanza, si poníamos en una balanza como que tenía más valor, ¿no? Como para ciertos países, gobiernos, lo que sea. Y creo que hablando sobre esto del cuerpo y que la relación con la enfermedad, también hay el cuerpo que tiene relación, mencionaba yo, con el edificio gótico, también bueno, va en relación justo con las corporalidades, con también lo nacional, ¿no? El país y todo eso. Entonces, sí, creo que todo es como una especie de conjunto, donde está los cuerpos como dentro de que conforman pues, la nación, y que también los mismos cuerpos, como igual mencionabas tú, que conforman la economía, ¿no? En este caso que tú hablabas de esclavitud y todo eso, el esclavismo, me parece que muchas veces olvidamos que los cuerpos son justo los que están como formando este tipo de la nación, de la economía y todos estos conceptos. Entonces creo que es importante justo no separarlos como para no deshumanizar, ¿no? Entonces me parece que es eso. Gracias a ambos. Bueno, y gracias también al público que nos acompañó estos 3 días. Les damos el agradecimiento por haber venido a presenciar cómo compartían alumnos, profesores, investigadores su conocimiento para incluso bombardearlos a ustedes con ideas para traer propuestas a futuro. Y los invitamos a que durante el año que viene, el 24, estén pendientes de la convocatoria, la llamada que les haremos para el evento que tendría el Coloquio Gótico en el 2025. Y pues muchas gracias y les pido un aplauso para despedir a nuestros profesores.